Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La llamada que lo cambió todo. El mayor Alberto Noriega apoyó la espalda contra la barrera de concreto. La lluvia se mezclaba con el sudor en su rostro curtido. El complejo en Kandahar se suponía que era de vigilancia de rutina. 3 días monitoreando los patrones de movimiento de los talibanes. Su equipo de 6 hombres llevaba 12 años ejecutando operaciones encubiertas, y Alberto se había ganado la reputación de ser un hombre que nunca dejaba a nadie atrás. Su teléfono satelital vibró contra su pecho. Solo 3 personas tenían ese número: su oficial al mando, su enlace operativo y el Hospital General de Monterrey. Este último era una precaución que había tomado cuando nació su hijo Mateo, hace 6 años. Noriega al habla, susurró por el dispositivo. Mayor, habla la doctora Sara Chávez del Hospital General. Tenemos a su hijo Mateo en estado crítico. Señor, necesito que entienda la gravedad. Fue encontrado encerrado en una bodega detrás de una residencia, llevaba días sin agua, presenta deshidratación severa, y la voz de la doctora se quebró. Señor, hay señales de negligencia deliberada. El mundo de Alberto se tambaleó. Su mente, entrenada para procesar información bajo estrés extremo, comenzó a catalogar detalles con precisión mecánica. Mateo, 6 años. Le encantan los dinosaurios. Le decía papá héroe en sus videollamadas. ¿Dónde está mi esposa? Su voz sonó firme, sin traicionar en lo absoluto la ira glacial que se acumulaba en su pecho. Está aquí, señor. Hubo un altercado cuando llegaron los paramédicos. ¿Ella? Dijo algunas cosas sobre que la situación era culpa de usted, por no prestarle suficiente atención a lo que de verdad importa. De fondo, Alberto escuchó una voz, a la que alguna vez le había susurrado, te amo, gritando ahora, debería haber sido más tiempo. Díganle a su papá héroe, que pague si quiere que su precioso niño coma. El teléfono satelital se hizo añicos por la fuerza de la mano de Alberto. El sargento Tomás Valdés, su segundo al mando y mejor amigo desde hacía 8 años, notó el cambio de inmediato. Los ojos verde claro de Alberto habían pasado de estar concentrados a lucir depredadores. Era una mirada que Tomás ya había visto antes, justo antes de que Alberto eliminara sin ayuda a toda una célula terrorista que había torturado civiles. Jefe, Tomás se acercó con cuidado. ¿Todo bien en casa? Alberto se puso de pie lentamente, desplegando su 1,90 m de estatura como si se tratara de un arma ensamblándose. Mi hijo se está muriendo porque mi esposa lo encerró en una bodega sin agua durante 4 días. Los demás miembros del equipo, Carlos Medina, Gerardo Huerta y Nicolás Cruz, detuvieron la revisión de su equipo. Estos hombres habían luchado junto a Alberto en el mismísimo infierno, pero nunca habían visto esa expresión en su rostro. Extracción. Ahora, la voz de Alberto conllevaba el tipo de autoridad que movía montañas. Tomás, pide un transporte de emergencia. No me importa si tenemos que abortar la misión. No me importa si tenemos que iniciar la Tercera Guerra Mundial. Quiero estar en casa en 12 horas. Lo que Alberto no dijo, lo que no podía decir frente a su equipo, era que su esposa, Mercedes Noriega, acababa de declararle la guerra al soldado equivocado. Ella no sabía que Alberto Noriega era un hombre que había pasado 12 años perfeccionando el arte de hacer desaparecer a las personas, tanto enemigos como problemas. No sabía que la traición era el único pecado que él nunca perdonaba, nunca olvidaba y nunca dejaba sin castigo. Mientras el helicóptero se elevaba en la noche afgana, Alberto comenzó a planear. Mercedes creía conocer a su marido, el hombre que le enviaba flores en los aniversarios, que hacía videollamadas todas las noches para leerle cuentos a Mateo, que depositaba su sueldo militar en su cuenta conjunta sin hacer preguntas. Estaba a punto de conocer al otro Alberto Noriega, el que se había ganado el nombre clave de La Parca por ser lo último que veían sus enemigos. El vuelo a Alemania tomaría 4 horas. El vuelo de Alemania a Monterrey tomaría 8. Eso le daba a Alberto 12 horas para transformarse de un esposo y padre amoroso en algo completamente distinto. Para cuando sus botas tocaran territorio mexicano, el mayor Alberto Noriega estaría muerto. En su lugar se erigiría un hombre sin límites morales, sin restricciones legales y sin piedad para quienes habían lastimado a su hijo.
Mercedes Noriega no tenía idea de que acababa de despertar al enemigo más peligroso al que jamás se enfrentaría. Pero estaba a punto de descubrirlo. Capítulo 2. Revelaciones y reconocimiento. El ala de cuidados intensivos del Hospital General de Monterrey era un zumbido de caos controlado. Alberto había llegado 16 horas después de la llamada, moviendo cielo y tierra para conseguir el transporte de emergencia. Su hijo Mateo yacía inconsciente, rodeado de tubos y cables que monitoreaban signos vitales que jamás deberían ser tan débiles en el cuerpo de un niño de 6 años. La doctora Chávez se encontró con Alberto junto a la cama de Mateo. Mayor Noriega, soy la doctora Chávez. Mateo ya está estable, pero las primeras horas fueron críticas. La deshidratación severa y la desnutrición sugieren que esta no fue la primera vez. ¿Titubeó? Hay moretones antiguos, consistentes con haber sido agarrado con fuerza. La mandíbula de Alberto se tensó, pero su voz se mantuvo firme. Pronóstico. Recuperación total físicamente. Emocionalmente. No deja de preguntar si se portó mal. Si por eso mami lo metió en el lugar oscuro. Las palabras golpearon a Alberto como metralla. Se inclinó y tocó suavemente la mano de su hijo. Los ojos de Mateo se abrieron lentamente, azules y brillantes como los de su padre, pero ahora albergando sombras que ningún niño debería cargar. «Papi». La voz de Mateo era apenas un susurro. «No me porté mal. Te prometo que no me porté mal». «Lo sé, campeón». Sé que no te portaste mal. Alberto tuvo que forzar las palabras para superar la furia que amenazaba con consumirlo. Papi ya está aquí. Nadie te volverá a lastimar. Después de que Mateo volvió a quedarse dormido, Alberto encontró a Mercedes en la cafetería del hospital. Estaba sentada frente a un hombre que Alberto no reconoció. Alto, de cabello oscuro, vestido con un overol de mecánico que tenía bordado Taller Automotriz Valdés en el pecho. El apellido hizo que la sangre de Alberto se helara. Tomás Valdés era su mejor amigo, su hermano de armas. Este tenía que ser un pariente. Alberto se acercó a la mesa con el andar silencioso que lo había vuelto legendario en operaciones especiales. Mercedes levantó la vista, por una fracción de segundo, el miedo cruzó por su rostro antes de ser reemplazado por un aire desafiante. Alberto, por fin decidiste aparecer, su voz destilaba un veneno ensayado. Él es Ricardo Valdés, el primo de Tomás. Nos hemos estado conociendo mientras tú juegas a los soldaditos. Ricardo lucía incómodo, pero no retrocedió. Mira, amigo. Yo no sabía que estabas casado. ¿Mientras yo jugaba a los soldaditos? La voz de Alberto era conversacional, casi amistosa. Con un hijo de 6 años que se está muriendo arriba, mientras tú hacías ¿qué? ¿Conociendo a mi esposa? Mercedes se puso de pie, su 1,65 m empequeñecido por la presencia de Alberto. No te atrevas a juzgarme, Alberto. Tú nos abandonaste. Elegiste tus dichosas misiones por encima de tu familia. Ricky estuvo aquí cuando tú no estabas. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Alberto, simplemente. ¿Qué? Mercedes pareció descolocada por la pregunta tan directa. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con el primo de Tomás mientras yo estoy desplegado? Ricardo se removió incómodo. Oye, viejo, esto es entre tú y... La mirada de Alberto se clavó en él y las palabras de Ricardo murieron en su boca. Cualquiera que conociera bien a Alberto reconocería esa expresión. Era la misma que ponía justo antes de eliminar objetivos de alto valor. 18 meses, dijo Mercedes desafiante. 18 meses de no estar sola. 18 meses de tener a alguien que de verdad está aquí para mí. ¿Y Mateo? ¿Desde cuándo pasa esto con Mateo? ¿Qué pasa con Mateo? La voz de Mercedes se elevó a la defensiva. Alberto se inclinó un poco hacia adelante. Cuando habló, su voz era tan baja que los otros comensales no podían escucharla, pero cada palabra golpeó a Mercedes como un golpe físico. Una bodega por días. Sin agua. Un niño de 6 años preguntando si se portó mal porque su madre lo encerró mientras ella entretenía a su novio. Ricardo palideció. Mercedes. Me dijiste que estaba con su abuela. Cállate, Ricky.
La máscara de Mercedes se estaba desmoronando. Alberto, no lo entiendes. Necesitaba espacio. Necesitaba pensar. Mateo tenía que quedarse callado. Tenía que quedarse callado. Mientras estaba encerrado en una bodega sin agua, la voz de Alberto se había vuelto completamente plana. Mientras tú decidías que necesitabas espacio. La conversación fue interrumpida por la doctora Chávez acercándose a su mesa. Mayor Noriega, lamento interrumpir, pero Mateo está preguntando por usted. Además, hay unas personas aquí que necesitan hablar con usted. Trabajo social y la policía. Alberto se puso de pie. Por supuesto que sí. Mientras se alejaba, escuchó la voz de Ricardo a sus espaldas. Mercedes, ¿qué diablos has hecho? Ese tipo parece que podría matar a alguien con sus propias manos. La respuesta de Mercedes perseguiría a Ricardo más tarde, que lo intente. No tiene pruebas de nada. Además, ¿qué va a hacer? Es un soldado, no un criminal. No tenía idea de lo equivocada que estaba. Alberto Noriega había pasado 12 años aprendiendo habilidades que hacían casi invisible la línea entre ser un soldado y ser algo mucho más oscuro. Y ella acababa de darle todas las razones para cruzar esa línea. Capítulo 3. Comienza la investigación. La detective Elena Robles había visto muchas situaciones domésticas en sus 15 años en la Agencia Estatal de Investigaciones de Monterrey, pero algo en este caso se sentía diferente. El padre militar estaba demasiado tranquilo, demasiado controlado. La mayoría de los padres en su situación estarían gritando, llorando, exigiendo arrestos inmediatos. El mayor Alberto Noriega estaba sentado frente a ella en la sala de conferencias del hospital como si estuviera asistiendo a una sesión informativa de misión. Mayor, necesitamos entender la línea de tiempo, dijo la detective Robles con su libreta lista. ¿Cuánto tiempo lleva desplegado? 3 meses. Esta rotación. Suelo desplegarme de 3 a 4 meses. Luego estoy en el país por 2 meses. He mantenido este horario durante 6 años, desde que nació Mateo. Y durante sus despliegues, su esposa era la cuidadora principal de Mateo. Correcto, las respuestas de Alberto eran precisas. Brevedad militar. Hablaba con Mateo por videollamada todos los días a las 6 horas, tiempo del centro. Siempre estaba limpio, alimentado y feliz de verme. La detective Robles tomó notas. ¿Cuándo fue su última llamada con Mateo? Hace 4 días. Mercedes dijo que estaba durmiendo. Dijo que estaba luchando contra un resfriado y necesitaba descansar. Alberto hizo una pausa. Debí haber insistido en hablar con él. Señor, esto no es su culpa, dijo suavemente la detective Robles. ¿Se le ocurre alguna razón por la que su esposa pudiera tener dificultades con el cuidado del niño recientemente? Alberto se quedó en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz estaba cuidadosamente controlada. Detective, hoy descubrí que mi esposa ha estado involucrada con otro hombre durante 18 meses. Sospecho que Mateo pudo haber descubierto esta relación o haberse convertido en un inconveniente para ella. ¿Tiene pruebas de esta relación? Los vi juntos hoy. Ella lo presentó como alguien a quien ha estado conociendo. Sus propias palabras. Alberto se inclinó un poco hacia adelante. Detective, necesito que entienda algo. He pasado 12 años protegiendo a este país de personas que lastiman a los niños. No toleraré que alguien lastime a mi hijo, independientemente de su relación con él. La detective Robles sintió un escalofrío. Señor, entiendo su enojo, pero... No estoy enojado, detective. Estoy afirmando un hecho. Los ojos verde claro de Alberto se encontraron con los de ella. Quiero una investigación completa. Quiero saber todo sobre lo que le pasó a mi hijo. Quiero saber cuánto tiempo lleva pasando esto, y quiero saber exactamente quién estaba al tanto de la situación de mi hijo y no hizo nada para ayudarlo. La puerta se abrió y entró una mujer en traje sastre. Detective Robles, soy Sandra Herrera del DIF. Necesito hablar con el mayor Noriega sobre los acuerdos temporales de custodia. Mientras Sandra Herrera explicaba los procedimientos legales, Alberto escuchó con la misma atención enfocada que prestaba a los informes operativos. Mateo permanecería hospitalizado al menos otra semana. Durante ese tiempo,
ambos padres serían investigados. Mercedes ya había sido acusada de poner en peligro a un menor, pero había sido liberada bajo fianza. ¿Dónde se está quedando?, preguntó Alberto. No puedo compartir esa información, mayor, respondió Sandra Herrera. Pero puedo decirle que no tiene permitido tener contacto sin supervisión con Mateo hasta que concluya nuestra investigación. Después de que las funcionarias se fueron, Alberto se quedó en la sala de conferencias. Sacó su teléfono personal e hizo una llamada. Tomás, soy Alberto. Necesito preguntarte sobre tu primo Ricardo. La voz de Tomás Valdés sonó con claridad. Ricky. ¿Qué pasa con él? Espera, Alberto, ¿no deberías estar con Mateo? ¿Cómo está? Está vivo. Tomás, ¿qué tan bien conoces a Ricardo? Bastante bien. Tiene un taller mecánico. Se divorció hace unos 2 años. ¿Por qué preguntas? Alberto explicó la situación con detalle clínico. Cuando terminó, el silencio al otro lado de la línea se prolongó durante casi 1 minuto. Alberto. La voz de Tomás estaba tensa por la ira. No tenía idea. Si hubiera sabido que estaba involucrado con Mercedes, si hubiera sabido lo de Mateo. Dios mío, Alberto, ¿qué necesitas que haga? Necesito información. Todo lo que me puedas decir sobre Ricardo, sus hábitos, sus amigos, sus debilidades. Y Tomás, esto se queda entre nosotros. Por supuesto, Alberto. Sabes que haría cualquier cosa por ti y por Mateo. Ese niño es como mi sobrino. Lo sé. Por eso te llamo a ti en lugar de encargarme de esto yo mismo. ¿A qué te refieres con encargarte tú mismo? Alberto se quedó callado un momento. Hemos pasado juntos 12 años de operaciones, Tomás. ¿Sabes de lo que soy capaz cuando alguien amenaza lo que protejo? Alberto, no puedes. ¿No puedo qué? ¿No puedo proteger a mi hijo? ¿No puedo asegurar que las personas que lo lastimaron asuman las consecuencias? La voz de Alberto seguía estable, pero Tomás podía escuchar el hielo bajo ella. El sistema legal le dará a Mercedes libertad condicional y terapia. Ricardo podría recibir cargos por complicidad. O tal vez no. Mateo crecerá sabiendo que las personas que lo lastimaron se salieron con la suya. Alberto, piensa en Mateo. Piensa en todo lo que estarías tirando por la borda. Estoy pensando en Mateo. Estoy pensando en asegurarme de que esto nunca le vuelva a pasar, ni a él ni a ningún otro niño. Alberto se levantó y caminó hacia la ventana que daba al estacionamiento. Tomás, en nuestra línea de trabajo, eliminamos amenazas. Esta es una amenaza para mi hijo. Esto no es Afganistán, Alberto. Esto es Nuevo León. Aquí hay leyes. Leyes que no lograron proteger a un niño de 6 años de ser encerrado en una bodega sin agua durante 4 días. El reflejo de Alberto en la ventana parecía el de un extraño, alguien mucho más peligroso que el hombre que había besado a su esposa al despedirse hace 3 meses. Estaré en contacto. Al colgar, Alberto se dio cuenta de que su antigua vida, la vida donde confiaba en el sistema, donde creía en la justicia a través de los canales adecuados, había muerto en el momento en que escuchó la vocecita de Mateo preguntar si se había portado mal. Ahora, solo existía la misión, proteger a Mateo y eliminar las amenazas contra él. Todo lo demás eran solo detalles. Capítulo 4. Recopilación de inteligencia. Alberto rentó un pequeño departamento a 3 cuadras del Hospital General, diciéndole al propietario que necesitaba alojamiento temporal mientras su hijo se recuperaba. La verdad era más compleja. Necesitaba una base de operaciones que Mercedes no pudiera acceder ni monitorear. El apartamento era austero, una cama individual, una mesa, 2 sillas y una computadora portátil segura que existía fuera de cualquier canal militar oficial. Alberto había aprendido hace mucho tiempo que algunas operaciones requerían recursos que no podían aparecer en ningún inventario del gobierno. Su primera llamada fue a Daniel Delgado, el especialista en inteligencia del equipo. Daniel, necesito verificaciones de antecedentes profundos, finanzas personales, huellas digitales. 2 objetivos, Mercedes Noriega y Ricardo Valdés. Alberto recitó números de CURP, RFC, fechas de nacimiento y direcciones conocidas. Alberto, ¿esto es oficial?
Porque si no lo es. No es oficial. Es personal, y lo necesito para ayer. Daniel Delgado había servido con Alberto durante 6 años. Sabía que no debía hacer más preguntas. Dame 12 horas. Te enviaré todo a tu buzón seguro. La segunda llamada de Alberto fue a Gerardo Huerta, su experto en logística. Gerardo, necesito equipo de vigilancia. Grado civil, inrastreable. Dispositivos de audio, vídeo y rastreo. ¿De cuánto estamos hablando? Lo suficiente para monitorear a 2 sujetos 24/7 durante varias semanas. ¿Y Gerardo? Esta conversación nunca sucedió. ¿Cuál conversación? Para la noche, Alberto se había posicionado al otro lado de la calle del taller mecánico de Ricardo. El edificio era una bodega convertida en el distrito industrial de Monterrey, el tipo de vecindario donde los sonidos inusuales por la noche no llamarían la atención. A través de binoculares de grado militar, Alberto observó la rutina. Ricardo trabajaba solo la mayor parte del tiempo, manteniéndose abierto hasta las 8 de la tarde, conducía una camioneta Chevrolet modificada, vivía en un apartamento en el segundo piso arriba del taller, y no parecía tener un sistema de seguridad más allá de las cerraduras estándar. Más importante aún, Mercedes llegó a las 6:30 de la tarde. Justo cuando el último cliente se iba, Alberto observó a través de los grandes ventanales cómo Mercedes y Ricardo se abrazaban. Su lenguaje corporal hablaba de una relación mucho más profunda que los 18 meses que Mercedes había admitido. Era una familiaridad cómoda, del tipo que se desarrolla a lo largo de años, no de meses. Su teléfono vibró con un mensaje cifrado de Daniel Delgado. Paquete entregado en el buzón seguro. Advertencia, contenido explosivo. Alberto condujo a una instalación de unidades de almacenamiento donde mantenía un casillero personal bajo un alias. Adentro, Daniel había dejado una tableta cargada con información que hizo que Alberto apretara la mandíbula. Los registros financieros de Mercedes mostraban depósitos en efectivo regulares durante los últimos 3 años, mucho más dinero del que su trabajo de medio tiempo en una boutique podía explicar. Las cantidades coincidían perfectamente con los calendarios de despliegue de Alberto. Los registros de Ricardo Valdés eran aún más interesantes. Divorciado hace 2 años, pero los papeles de divorcio citaban infidelidad como la razón. Su exesposa había presentado una orden de restricción, alegando abuso emocional y comportamiento amenazante. Más preocupante aún, había 2 reportes policiales de vecinos quejándose de fuertes discusiones y sonidos de angustia en su domicilio anterior. Pero la evidencia más condenatoria era la digital. Daniel había recuperado mensajes de texto borrados entre Mercedes y Ricardo que databan de hace 36 meses, no 18. Los mensajes pintaban la imagen de una relación que había comenzado mientras Alberto estaba desplegado en Siria, se había intensificado durante sus despliegues posteriores, y recientemente se había vuelto tensa. El punto de quiebre parecía ser el propio Mateo. Mensajes recientes mostraban a Mercedes quejándose de que Mateo se estaba convirtiendo en un problema, que hacía demasiadas preguntas sobre a dónde iba ella en las noches y por qué el tío Ricky estaba en su casa con tanta frecuencia. Las respuestas de Ricardo eran escalofriantes: el niño es listo. Tal vez demasiado listo. Necesitas encargarte de esto antes de que se convierta en nuestro problema. La respuesta de Mercedes: yo sé cómo encargarme de mi hijo. Alberto leyó ese intercambio 3 veces, con las manos firmes a pesar de la furia que crecía en su pecho. Esto no era negligencia. Esto ni siquiera era abuso. Era un intento de homicidio. Sonó su teléfono. Era el número de la doctora Chávez. Mayor Noriega. Mateo está despierto y pregunta por usted, pero necesito advertirle. Ha estado hablando con nuestro psicólogo infantil y algunas de las cosas que dice. Necesita prepararse. Alberto condujo al hospital en silencio. Su mente ya estaba cambiando de la recopilación de inteligencia a la planificación operativa. Había identificado a sus objetivos, entendido sus capacidades y debilidades, y confirmado la amenaza que representaban para Mateo. Ahora venía la parte más peligrosa de cualquier misión, la ejecución. En la habitación de Mateo, Alberto se sentó junto a la cama de su hijo y escuchó cosas que ningún padre debería escuchar jamás.
Mateo habló de la manera cuidadosa en que lo hacen los niños cuando tienen miedo de meterse en problemas, describiendo meses de ser encerrado en closets cuando el tío Ricky los visitaba, y de cómo le decían que si alguna vez le contaba a papá sobre las visitas, tanto mami como papi se irían para siempre. Ella dijo, ya no te querría si supiera que eres malo, susurró Mateo. Dijo que lo de la bodega era una práctica para ver si podía portarme bien cuando regresaras a casa. Alberto sostuvo la pequeña mano de su hijo y le hizo una promesa que tenía toda la intención de cumplir. Mateo, siempre te voy a amar. Y te prometo que nadie volverá a lastimarte. Lo que no le dijo a Mateo fue que cumplir esa promesa requeriría que Alberto se convirtiera en alguien completamente distinto, alguien que pudiera asegurar que las amenazas a su hijo fueran eliminadas permanentemente. Capítulo 5. La trampa está lista. La vigilancia de Alberto había revelado un patrón. Todos los martes por la noche, Mercedes y Ricardo conducían a una cabaña remota que Ricardo tenía en la Sierra de Santiago, a 1 hora de Monterrey. La cabaña estaba aislada, accesible solo por un camino de terracería que serpenteaba a través del denso bosque, sin vecinos en kilómetros. Era perfecta. Alberto pasó 3 días realizando reconocimientos en la propiedad. El entrenamiento militar le había enseñado que las mejores operaciones le parecían completamente naturales a los objetivos. Mercedes y Ricardo necesitaban ir a la cabaña por voluntad propia, sin sospechas, y necesitaban creer que tenían el control total de la situación. La solución surgió del paquete de inteligencia de Daniel Delgado. Ricardo enfrentaba problemas económicos. Su taller mecánico estaba atrasado 3 meses en el pago de la renta, y le debía bastante dinero a varios proveedores. Más importante aún, había estado haciendo averiguaciones para vender la cabaña. Alberto creó a un comprador usando una identidad que había establecido años atrás para operaciones extraoficiales. Alberto se contactó con Ricardo como Tomás Montenegro, un comprador con dinero en efectivo interesado en adquirir la cabaña como un refugio de fin de semana. La oferta era lo suficientemente generosa como para resolver los problemas financieros inmediatos de Ricardo y dejarle una ganancia sustancial. «Puedo tener el efectivo en mano para el viernes», le dijo Alberto a Ricardo por teléfono, disfrazando su voz con un ligero acento fuereño. «Pero necesito ver la propiedad el martes por la tarde. Sé que es un horario inusual, pero vuelo de regreso a Guadalajara el miércoles por la mañana». Ricardo aceptó ansiosamente. Acordaron reunirse en la cabaña a las 8 de la tarde del martes. El plan de Alberto era elegantemente simple. Llegaría a la cabaña antes que Ricardo y Mercedes, establecería el control de la situación y luego tendrían una conversación. El tipo de conversación donde se revelarían ciertas verdades, se harían ciertas confesiones y ciertos problemas se resolverían permanentemente. El martes por la tarde, Alberto visitó a Mateo en el hospital. Su hijo estaba mejorando físicamente, pero el daño psicológico tomaría tiempo en sanar. Mateo todavía se encogía cuando las enfermeras se acercaban demasiado rápido, todavía pedía permiso antes de hablar, y seguía disculpándose por cosas que no eran su culpa. «Papi, ¿cuándo puedo ir a casa?», preguntó Mateo. «Pronto, campeón». «Muy pronto. Y cuando vuelvas a casa, seremos solo tú y yo. Nadie te volverá a lastimar jamás». Los ojos de Mateo se iluminaron. «¿Solo nosotros? ¿Y mami?». Alberto eligió sus palabras con cuidado. «Mami se va a ir por un tiempo, pero tú y yo vamos a estar juntos, y vamos a estar a salvo». Esa noche, Alberto condujo hasta la cabaña en una camioneta SUV alquilada, equipada con el equipo de vigilancia que Gerardo Huerta le había conseguido. Llegó 2 horas antes y usó el tiempo para preparar la escena. La cabaña era una estructura simple de 2 habitaciones con una chimenea de piedra y muebles mínimos. Alberto desactivó el interruptor de circuito principal, asegurando que la única luz proviniera de la chimenea. Colocó cámaras en las esquinas donde captarían todo pero permanecerían invisibles en la penumbra. Lo más importante es que se preparó mentalmente para lo que estaba a punto de suceder. Alberto ya había matado antes, en Afganistán, en Siria, en lugares cuyos nombres nunca aparecerían en informes oficiales. Pero esos habían sido enemigos del Estado, terroristas, personas que amenazaban los intereses del país. Esto era diferente. Esto era personal. A las 7:45 de la tarde, Alberto escuchó el rugido de la camioneta de Ricardo acercándose.
Se posicionó en la pequeña habitación trasera de la cabaña, donde podría observar y escuchar sin ser visto. Mercedes y Ricardo entraron discutiendo. Sigo sin entender por qué tienes que vender este lugar, decía Mercedes. Es perfecto para nosotros. Privado, aislado. Porque necesito el dinero, espetó Ricardo. Porque el elegante sueldito militar de tu marido no me ayuda cuando mi negocio está fracasando. El sueldo de Alberto. Mercedes soltó una carcajada amarga. Alberto no sabe sobre el dinero que te he estado dando. Cree que estoy ahorrando para el fondo universitario de Mateo. Las manos de Alberto se apretaron en puños. El fondo universitario de Mateo. Dinero que él había ahorrado para el futuro de su hijo, robado para mantener la aventura de su esposa. Bueno, después de esta noche ya no necesitaremos su dinero, dijo Ricardo. Este comprador paga en efectivo, lo suficiente para sacarme de deudas y establecernos en un lugar nuevo. ¿Y Mateo? Preguntó Mercedes. ¿Qué pasa con él? El Estado está investigando. Probablemente lo pongan en un hogar de acogida o con parientes. De cualquier manera, ya no será problema nuestro. Alberto salió de la habitación trasera. No, dijo en voz baja. Mateo ya no será su problema, pero ustedes acaban de convertirse en el mío. Capítulo 6. Confesiones en la oscuridad. La temperatura en la cabaña pareció bajar 10 grados cuando Alberto emergió de las sombras. Mercedes ahogó un grito y retrocedió, tropezando con Ricardo, que se había puesto pálido bajo la tenue luz de la chimenea. Alberto. La voz de Mercedes se quebró. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo es que? ¿Tomás Montenegro? Dijo Alberto en tono conversacional, acomodándose en la silla frente a ellos. Es increíble lo que la gente está dispuesta a creer cuando les ofreces exactamente lo que necesitan. Ricardo necesitaba dinero. Yo necesitaba que ambos estuvieran en un lugar aislado. Una relación simbiótica. Ricardo buscó su teléfono. Voy a llamar a la policía. No hay señal, dijo Alberto sin moverse. Desactivé la antena celular hace unos 2 kilómetros. Equipo de interferencia de grado militar. Muy efectivo en situaciones como esta. ¿Situaciones como qué? Exigió Mercedes, aunque su valentía era claramente forzada. Alberto, me estás asustando. Bien. El miedo es apropiado en este momento. Alberto se inclinó levemente hacia adelante. Deberías tener miedo. ¿Sabes lo que soy, Mercedes? ¿En serio, lo sabes? Eres un soldado. Soy un asesino. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. He eliminado a más de 40 objetivos en los últimos 12 años. Terroristas, combatientes enemigos, personas que amenazaban nuestros intereses. Soy muy bueno haciendo desaparecer problemas. Ricardo intentó avanzar hacia la puerta. La mirada de Alberto se posó en él y se quedó congelado. Siéntate, Ricardo. Vamos a tener una conversación y vas a querer estar cómodo. Alberto, dijo Mercedes, intentando recuperar el control. Lo que sea que creas que sabes. Sé que has estado robando del fondo para la Universidad de Mateo para mantener a tu novio durante 3 años, dijo Alberto con calma. Sé que has estado encerrando a mi hijo en closets y bodegas para ocultar tu aventura. Sé que, deliberadamente, mataste de hambre y deshidrataste a un niño de 6 años porque era un inconveniente para su relación. Metió la mano en su chaqueta y sacó una tableta, mostrándoles los mensajes de texto recuperados. El rostro de Mercedes se quedó blanco al leer sus propias palabras sobre el encargarse de Mateo. Eso no estás sacando eso de contexto, tartamudeó. ¿En serio? ¿En qué contexto el niño es listo? Tal vez demasiado listo es algo aceptable de decir sobre un niño de 6 años. ¿Qué contexto hace que yo sé cómo encargarme de mi hijo sea apropiado cuando el método es intento de homicidio? Ricardo encontró su voz. Mira, viejo, yo nunca lastimé a Mateo. Eso fue todo cosa de Mercedes. Yo le dije que tuviera cuidado. Le dijiste que se encargara del problema, lo interrumpió Alberto. Mateo era el problema.
Un niño de 6 años que hacía demasiadas preguntas sobre por qué el novio de su mamá estaba en su casa. Alberto se puso de pie y caminó hacia la chimenea, dándoles la espalda. Cuando volvió a hablar, su voz llevaba la precisión fría de una sesión informativa de misión. Mercedes, cometiste los delitos de poner en peligro a un menor, abuso infantil, robo e intento de homicidio. Ricardo, fuiste cómplice de todos esos crímenes. Además, proporcionaste el motivo financiero para escalar el abuso. Tú la convenciste de deshacerse del niño. Se dio la vuelta para encararlos. En cualquier sociedad civilizada, ambos pasarían décadas en prisión. Pero esta no es una sociedad civilizada, continuó. Este es un mundo donde los abusadores de menores reciben libertad condicional y terapia. Donde los hombres que ayudan a torturar a niños caminan libres porque no fueron ellos los que personalmente echaron la cerradura. Donde un niño de 6 años crece sabiendo que su madre intentó matarlo y no enfrentó verdaderas consecuencias. Mercedes estaba llorando ahora. Alberto, por favor. Cometí errores, pero nunca quise lastimarlo de verdad. Solo necesitaba espacio para pensar. Necesitabas elegir entre tu hijo y tu novio. La voz de Alberto cortó sus lágrimas como una navaja. Y elegiste al novio. Elegiste eliminar al niño que amenazaba tu amorío. Se acercó a ellos y tanto Mercedes como Ricardo se encogieron hacia atrás. Esto es lo que va a pasar, dijo Alberto. Me van a contar todo. Cada detalle de lo que le hicieron a Mateo, cada vez que lo lastimaron, cada decisión que tomaron que llevó a mi hijo a casi morir en una cama de hospital. Van a confesarlo todo. Y va a quedar grabado. ¿Y si no lo hacemos?, preguntó Ricardo. Alberto sonrió. Fue la expresión más aterradora que cualquiera de los dos hubiera visto jamás. Entonces dejo de ser un hombre civilizado y empiezo a ser para lo que me entrenaron. Y créeme, no quieres eso. Las confesiones comenzaron a las 9:17 de la noche y continuaron durante más de 2 horas. Para cuando Alberto terminó, tenía suficiente evidencia para destruir la vida de ambos de maneras en las que el sistema legal jamás podría. Pero la evidencia era solo el comienzo de su plan. Capítulo 7. El juicio. Para la medianoche, Alberto tenía grabaciones que habrían destruido a Mercedes y Ricardo en cualquier tribunal de justicia. Pero Alberto ya no estaba interesado en la justicia legal. El sistema legal no había logrado prevenir el abuso de Mateo, tampoco lograría castigarlo adecuadamente. Alberto estaba implementando un tipo de justicia diferente. Esto es lo que pasa a continuación, dijo Alberto, su voz cargando la autoridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones de vida o muerte. Mercedes, vas a cederme la custodia total y legal de Mateo. Vas a transferir cada centavo que robaste del fondo de la universidad de regreso a su cuenta, y vas a desaparecer de nuestras vidas para siempre. Alberto, no puedo. Puedes, y lo harás. Porque la alternativa es que estas grabaciones lleguen a todas las plataformas de redes sociales, a todos los noticieros locales y a todos los empleadores para los que alguna vez esperes trabajar. Serás conocida como la mujer que intentó asesinar a su hijo de 6 años por un novio. Mercedes sollozaba a mares, pero Alberto no sentía compasión alguna. Había escuchado la pequeña voz de Mateo preguntando si se había portado mal. La misericordia era un lujo que ya no podía permitirse. Ricardo, continuó Alberto, vas a llamar a la detective Robles por la mañana y programarás una reunión para confesar tu participación. Vas a aceptar cualquier cargo que te impongan, cumplirás cualquier sentencia que te den, y nunca volverás a contactar a nadie de mi familia. ¿Y si me niego? La voz de Ricardo era apenas un susurro. Alberto caminó hacia una bolsa de lona que había colocado en la esquina y sacó artículos que hicieron que Mercedes y Ricardo soltaran un jadeo, cinchos de plástico, cinta adhesiva y herramientas que no tenían ninguna explicación inocente. Ricardo, he pasado 12 años aprendiendo a hacer desaparecer personas sin dejar rastro. Sé cómo hacer que las muertes parezcan accidentes. Sé cómo deshacerme de los cuerpos para que nunca sean encontrados. La voz de Alberto seguía siendo conversacional, como si estuviera discutiendo sobre el clima. En este momento, tienes una opción. Puedes aceptar las consecuencias legales de tus actos, o puedes enfrentar las consecuencias que yo impondré. Estás faroleando, dijo Ricardo, aunque le temblaba la voz.
No te arriesgarías a que Mateo crezca sin un padre. La sonrisa de Alberto regresó, fría y depredadora. Ricardo, ayudaste a torturar a mi hijo. ¿Crees que ya me importan las consecuencias legales? ¿Crees que hay algún riesgo que no tomaré para asegurar la seguridad de Mateo? Levantó una de las herramientas, un cuchillo de combate de dotación militar con filo aserrado. La única razón por la que sigues respirando es porque quiero que Mateo sepa que se hizo justicia legalmente. Pero si me obligas a actuar. La amenaza flotó en el aire como una sentencia de muerte. Mercedes se quebró primero. Firmaré los papeles. Transferiré el dinero. Solo déjame ver a Mateo una vez más para despedirme. No, la respuesta de Alberto fue inmediata y definitiva. Perdiste el derecho a ver a Mateo cuando lo encerraste en una bodega a morir. Vas a firmar los papeles y a desaparecer. Si alguna vez contactas a Mateo, si alguna vez intentas verlo, si siquiera conduces por Monterrey de nuevo, te encontraré. Ricardo estaba hiperventilando. ¿Qué hay del comprador? ¿De la venta de la cabaña? No hay comprador. Nunca lo hubo. Todo esto fue una trampa para tenerlos a los dos aquí, para poder tener esta conversación sin interrupciones. Alberto sacó los documentos legales que había preparado de antemano. Mercedes, firma esto. Ricardo, tú vas a llamar a la detective Robles a primera hora. Mientras Mercedes firmaba renunciando a sus derechos parentales con las manos temblorosas, Alberto sintió una fría satisfacción. Esta no era la justicia que Mateo merecía, eso habría requerido medidas mucho más severas. Pero era la justicia que Alberto podía darle sin dejar de ser el padre que Mateo necesitaba. Una última cosa, dijo Alberto mientras se preparaban para irse. Si alguno de los dos alguna vez habla de lo que pasó aquí esta noche, si alguna vez intentan decir que los amenacé o los obligué a estas confesiones, recuerden esto, tengo grabaciones de ustedes admitiendo abuso infantil e intento de homicidio. Tengo registros financieros que prueban robo. Y tengo las habilidades y los recursos para hacer que sus vidas sean muy, muy desagradables. Hizo una pausa, dejando que la idea calara hondo. Pero lo más importante, recuerden que un niño de 6 años casi muere por sus decisiones. Recuerden que cada respiro que tomen a partir de este momento es un regalo que yo les estoy dando, no algo que se hayan ganado. Mientras Mercedes y Ricardo salían a trompicones de la cabaña hacia la noche, Alberto se quedó atrás para limpiar cualquier evidencia de su presencia. En unas horas, conduciría de regreso a Monterrey para estar con Mateo cuando despertara. Por primera vez en días, Alberto sentía que podía volver a respirar. Las amenazas para Mateo habían sido neutralizadas. Las personas que habían lastimado a su hijo enfrentarían las consecuencias, y Mateo crecería a salvo sabiendo que su padre había luchado por él. La misión estaba casi completa. Capítulo 8. Nuevos comienzos. 3 semanas después, Alberto estaba sentado en el despacho del abogado en el centro de Monterrey, finalizando la transferencia de custodia que le daría la tutela legal exclusiva de Mateo. Mercedes había firmado todos los documentos sin oponer resistencia y ya se había marchado de Nuevo León con rumbo desconocido. Ricardo Valdés había confesado los cargos de poner en peligro a un menor y complicidad, exactamente como Alberto le había indicado. Había sido condenado a 18 meses de prisión y 3 años de libertad condicional. No era suficiente, pero era algo. Mateo sería dado de alta del hospital esa tarde, finalmente lo suficientemente sano para ir a casa. Los médicos dijeron que su recuperación física era notable, pero que la sanación psicológica tomaría tiempo. Alberto ya había arreglado que esa sanación se llevara a cabo lejos de Monterrey y sus dolorosos recuerdos. La venta de la casa se concretó ayer, informó su abogado, el licenciado Arturo Hernández. El comprador pagó en efectivo, sin inspección, exactamente como usted lo especificó. Y el traslado a la base militar en Durango ha sido aprobado. Comenzará su nueva asignación en 6 semanas. Alberto asintió. Había vendido la casa donde Mateo fue abusado, utilizando sus conexiones militares para conseguir una transferencia permanente a una base en donde Mercedes nunca pensaría en buscarlos. Mateo comenzaría de nuevo en Durango con nuevas escuelas, nuevos amigos y sin recuerdos de bodegas ni closets oscuros. ¿Qué hay del fondo universitario?, preguntó Alberto. Totalmente restaurado.
Mercedes transfirió cada centavo que robó, más los intereses por daños. La educación de Mateo está asegurada. Al salir de la oficina del abogado, el teléfono de Alberto vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Alberto, necesito ver a Mateo. Por favor, soy su madre. Alberto borró el mensaje sin responder. Le había advertido a Mercedes lo que pasaría si intentaba contactarlos. Aparentemente, había decidido poner a prueba su determinación. Esa noche, Alberto recogió a Mateo del hospital. Su hijo estaba emocionado, parloteando sobre las caricaturas que las enfermeras le habían puesto y el helado que le habían dejado comer en el almuerzo. Las sombras seguían ahí en los ojos de Mateo, pero se estaban desvaneciendo. «Papi, ¿dónde vamos a vivir?», preguntó Mateo mientras conducían por Monterrey. «Nos vamos a Durango, campeón. Allá hay montañas y nieve, y tendremos una casa nueva con un gran patio trasero donde podrás jugar». «¿Mami va a venir a Durango?». Alberto miró a su hijo por el espejo retrovisor. Esta era la conversación que había estado temiendo. Pero Mateo merecía la verdad, explicada de una manera que un niño de 6 años pudiera entender. «No, Mateo. Mami no vendrá con nosotros. A veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que aman. Y cuando eso pasa, tienen que enfrentar las consecuencias. Mami tomó decisiones que te lastimaron, así que ya no puede vivir con nosotros». Mateo se quedó callado por un momento. «¿Es porque yo fui malo?». «No, campeón. Tú nunca fuiste malo. Tú eres perfecto. Mami se olvidó de cómo cuidarte correctamente. Pero ese fue su error, no el tuyo». Condujeron en un cómodo silencio hasta que Mateo volvió a hablar. «Papi, tú siempre me vas a cuidar». «Siempre», prometió Alberto. «Pase lo que pase, vayamos a donde vayamos, siempre te protegeré y te cuidaré». Esa noche, se hospedaron en un hotel cerca del aeropuerto. Su vuelo a Durango salía por la mañana y Alberto quería que Mateo estuviera bien descansado para el viaje hacia su nueva vida. Mientras Mateo dormía en la cama contigua, Alberto recibió otro mensaje de Mercedes. «Estoy en el hospital. Me dijeron que le dieron el alta a Mateo». «¿Dónde están?». «Tengo derechos». Alberto escribió una sola respuesta: «Cediste tus derechos. Vuelve a contactarnos y enfrenta las consecuencias». Su teléfono permaneció en silencio por el resto de la noche. A las 3 de la madrugada, el teléfono seguro de Alberto sonó. Era Tomás Valdés. «Alberto, tengo que decirte algo. Ricardo me llamó desde prisión. Está asustado. Dice que lo amenazaste de muerte y, Alberto, ¿qué pasó realmente en esa cabaña?». La voz de Alberto se mantuvo serena. «La justicia pasó, Tomás. El tipo de justicia que el sistema legal no pudo proveer. Alberto, no puedes simplemente». «¿No puedo qué?». «¿Proteger a mi hijo? ¿Asegurarme de que las personas que lo torturaron enfrenten verdaderas consecuencias?». Alberto miró a Mateo durmiendo plácidamente por primera vez en semanas. «Tomás, tu primo ayudó a abusar de un niño de 6 años. Sean cuales sean las consecuencias a las que se enfrenta, se las ganó a pulso». «Lo sé, pero…». «No hay peros, Tomás. Hay personas que protegen a los niños y hay personas que los lastiman. Elige de qué lado estás». La línea se quedó en silencio por un largo rato. Cuando Tomás volvió a hablar, su voz sonaba resignada. «Sabes que yo elegiría a Mateo todas las veces. Pero Alberto, prométeme que ya terminaste. Prométeme que esto se acabó». Alberto observó a su hijo dormir, seguro y protegido por primera vez en meses. «Se acabó. Mientras Mateo esté a salvo, se acabó». Pero en el fondo de su mente, Alberto sabía que nunca se acabaría del todo. Pasaría el resto de su vida atento a cualquier amenaza hacia Mateo, listo para eliminarla con la misma fría eficiencia que había mostrado en Afganistán. Algunas misiones nunca terminaban. Algunas guerras se libraban una batalla a la vez por el resto de tu vida. Alberto Noriega estaba preparado para esa guerra. Capítulo 9. El precio de la protección. 6 meses después, Alberto y Mateo estaban establecidos en su nueva vida en Durango.
Mateo asistía a una pequeña escuela privada donde los maestros entendían que algunos niños necesitaban más paciencia y delicadeza. Estaba haciendo amigos, dormía toda la noche de corrido y había dejado de encogerse cuando los adultos se movían demasiado rápido. Alberto había sido asignado a un puesto de entrenamiento en la base, trabajando con nuevos reclutas en operaciones antiterroristas. Era un trabajo exigente, pero lo mantenía en territorio nacional y disponible para las necesidades de Mateo. Su nueva casa era una modesta vivienda de 2 pisos con vista a las montañas y un gran patio trasero donde Mateo había aprendido a lanzar un balón de fútbol americano y estaba intentando construir la casa del árbol más elaborada del mundo. Los fines de semana hacían senderismo por las rutas montañosas y visitaban los espectáculos aéreos en la base. Para cualquier observador, eran el equipo perfecto de padre e hijo, sanando de un trauma pasado y construyendo un futuro brillante juntos. Pero Alberto sabía que la verdad era más compleja. Un martes por la tarde en octubre, Alberto estaba ayudando a Mateo con la tarea cuando sonó su teléfono seguro. El identificador de llamadas mostraba un número que reconoció pero que no esperaba volver a ver. Alberto, soy la detective Robles de la AI en Monterrey. Alberto se alejó de Mateo y caminó hacia la cocina. Detective, ¿en qué le puedo ayudar? Necesito hacerle unas preguntas sobre Mercedes y Ricardo Valdés. Encontramos el auto de Mercedes abandonado en una parada de descanso en las afueras de San Luis Potosí hace 3 meses. Ha estado desaparecida desde entonces. Alberto no sintió nada. Ni sorpresa, ni preocupación, ni culpa. Lamento escuchar eso. Alberto, tengo que preguntarle. ¿Sabe algo sobre la desaparición de Mercedes? Detective, he estado en Durango durante 5 meses. No he tenido ningún contacto con Mercedes desde que firmó los papeles de custodia, ambas afirmaciones eran técnicamente ciertas. ¿Qué hay de Ricardo? Está cumpliendo su condena, pero ha estado haciendo afirmaciones. Dice que usted lo amenazó. Dice que usted es peligroso. Ricardo Valdés ayudó a torturar a mi hijo de 6 años, dijo Alberto con calma. Si se siente amenazado por las consecuencias de esas acciones, ese es su problema. La detective Robles se quedó en silencio por un momento. Alberto, extraoficialmente. ¿Sabe qué le pasó a Mercedes? Alberto miró por el umbral de la puerta de la cocina hacia Mateo, quien estaba resolviendo cuidadosamente un problema de matemáticas con la concentración de alguien que ha aprendido que hacer las cosas bien importa. Detective, Mercedes decidió abandonar a su hijo en lugar de enfrentar las consecuencias de casi matarlo. Algunas personas no pueden vivir con lo que han hecho. Algunas personas huyen de sus responsabilidades, Alberto hizo una pausa. Y algunas personas descubren que huir no resuelve nada. Alberto. Detective, a menos que tenga pruebas de que estuve involucrado en lo que sea que le haya pasado a Mercedes, creo que esta conversación ha terminado. Tengo a un hijo que cuidar, y esa es mi única prioridad. Después de colgar, Alberto regresó a la tarea de Mateo. Su hijo levantó la vista con unos ojos brillantes que ya no ocultaban sombras. ¿Quién era, papi? Solo alguien del trabajo, campeón. Nada importante. Esa noche, después de que Mateo se durmió, Alberto se sentó en el porche trasero mirando las estrellas. Su teléfono vibró con un mensaje de un número encriptado. Paquete entregado según lo solicitado. Satisfacción del cliente garantizada. Alberto borró el mensaje y destruyó el teléfono. Había aprendido en el ejército que algunas operaciones requerían recursos que no podían aparecer en ningún registro oficial. Algunos problemas requerían soluciones que existían fuera de los canales legales. Mercedes había violado su advertencia final al intentar contactar a Mateo a través de la escuela, había tratado de organizar un encuentro casual durante una excursión. Eso había sido inaceptable. Alberto había pasado 12 años aprendiendo a eliminar amenazas a la seguridad del país. Proteger a Mateo de una mujer que había intentado matarlo, simplemente había requerido aplicar esas mismas habilidades a nivel personal. A la mañana siguiente, Mateo entró brincando a la cocina, lleno de emoción por un próximo viaje de campamento de la escuela. Mientras Alberto preparaba panqueques y escuchaba la charla de su hijo sobre bombones asados y de historias de terror, sintió la profunda satisfacción de una misión completada con éxito. Mateo estaba a salvo. Las amenazas habían sido eliminadas.
Tenían una nueva vida en un lugar donde el pasado no podía alcanzarlos. Algunas personas podrían llamar extremo a lo que Alberto había hecho. Algunos podrían llamarlo ilegal. Algunos podrían llamarlo incorrecto. Alberto lo llamaba necesario. Le hizo una promesa a su hijo: nadie volvería a lastimar a Mateo. Y era una promesa que Alberto tenía la intención de cumplir, sin importar el costo. En las montañas de Durango, bajo cielos interminables y rodeado de belleza natural, Alberto Noriega había encontrado la paz. No la paz de un hombre que había perdonado a sus enemigos, sino la paz de un soldado que había completado su misión más importante. Mateo estaba a salvo. Mateo estaba feliz. Mateo era amado. Todo lo demás eran solo detalles. Mientras Mateo salía corriendo para construir otra sección de su casa del árbol, Alberto lo observó por la ventana y sonrió. Su hijo reía, jugaba y era el niño normal de 6 años que nunca le habían permitido ser en Monterrey. Esa risa valía cualquier precio que Alberto hubiera pagado para asegurarla. Y valía cualquier precio que pagaría para protegerla en el futuro. Algunas guerras nunca terminaban, pero algunas batallas podían ganarse tan completamente que el enemigo nunca se volvía a levantar. Alberto Noriega había ganado su guerra. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, revisen los vídeos recomendados en pantalla y allí nos vemos.